consultorio psicológico esta mañana acompañados de la licenciada Carmen Cueva para hablar un poco acerca de estos problemas que están teniendo los niños en el día, en esta temporada, en este tiempo, cuando hablamos acerca de sus calificaciones, de el por qué las notas podrían decir si nuestros niños son inteligentes o no. ¿Será cierto eso? Bueno, pues vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días, Cindy. Muchas gracias por la invitación y bueno, otra vez más para hablar de este tema que también es bastante preocupante para muchos papás. Cierto. Cuando hablamos de las calificaciones, si bien es cierto, en mis tiempos había el 18, 19, 20. Siempre, ¿no? Las notas con números. Hoy en día hay algunas instituciones que califican a los alumnos con el, digamos, A más, A, B, C, D. Y como que ya no hay mucho eso del 20, ¿no? Porque inclusive los papitos es como que dicen, bueno, pues, ¿y cuánto equivale esto? Y tratamos de enfatizar en que no importa mucho el resultado de la nota. Los profesores son los que manifiestan esto. Pero para los papás, como que es importante saber cuánto es lo que está aprendiendo nuestro pequeño. Bueno, te comento, justamente esta calificación que ha cambiado ahora tiene bastante que ver con los avances, se puede decir, ¿no? Porque tú recuerdas cuando antes de repente, eso sobre todo es en primaria, ¿no? Porque en secundaria todavía se mantiene, me parece, las notas, pero en primaria, ¿por qué? Porque justo antes cuando nos ponían de repente 19, bueno, los que nos iba bien, normal, pero de repente si no te iba muy bien en un curso y por ahí te ponían 11, 12, te sentías como que de repente mal y sobre todo en una etapa en que estás en formación cuando son pequeños, ¿no? Entonces, estos son los avances, pero sin embargo, a pesar de estos avances educativos, como dices tú, los papás insistimos, o sea, queremos saber, no, pero ¿cuánto realmente se ha sacado? ¿A cuánto equivale la A? ¿O a cuánto equivale la B? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nos preocupa mucho, porque a veces tendemos a medir la inteligencia o las habilidades, el talento, el éxito de nuestros hijos a través de las calificaciones. Y justo hoy día el tema que traemos hoy día se trata de eso, ¿no? O sea, ver de que no necesariamente, no siempre las calificaciones van a reflejar las habilidades o los talentos, el éxito de nuestros hijos, ¿no? Y si ustedes pueden hacer un recordatorio de repente de los compañeros con los que ustedes han estudiado, no necesariamente los que tenían mejores calificaciones son de repente los que están muy bien, lo que les ha ido muy bien de repente inclusive en sus profesiones o emprendiendo algún negocio. Entonces, no necesariamente, o sea, esa es la primera respuesta que me gustaría darles. No va a definir. No siempre definen las calificaciones, los talentos y las habilidades de nuestros hijos, ¿no? Perfecto. Vamos a empezar con la primera diapositiva, por favor. Y empezamos con la pregunta, ¿determina la inteligencia en los niños las calificaciones? Pues ya acaba de responder la licenciada, no. Esa es la respuesta. Así es. Bueno, como dice ahí, no. Y lo más importante, cuando nosotros, cuando nuestros hijos de repente están con las calificaciones un poco bajas, lo más importante va a ser identificar, primero que nada, cuál es la causa, porque las causas de las calificaciones bajas pueden ser muchas y pueden estar en diferentes factores. Y justamente hay tres factores principales en los que podemos encontrar esas causas, ¿no? Un factor que puede ser el factor personal, pueden haber factores sociofamiliares o pueden haber factores educativos. Entonces, lo más importante primero es identificar en qué factor se encuentra y eso es lo que, bueno, a continuación podemos seguir comentando. Sí, bueno, el primer factor en el que debemos indagar cuando vemos bajas calificaciones en nuestros hijos es el factor personal. El factor personal puede estar teniendo que ver con un déficit sensorial, o sea, digamos, de repente el niño no ve bien, de repente lo que necesita son lentes, ¿no? No ve bien, no escucha bien, y cuando son pequeños a veces es difícil identificar esto, ¿no? Normalmente quienes se tienen que dar cuenta de esto también son los profesores, ¿no? Cuando ven al niño que se acerca, por ejemplo, a la pizarra a copiar, ¿no? Entonces ya por ahí van identificando de repente un déficit sensorial. Puede ser también a nivel personal que el niño pueda presentar algún trastorno específico del aprendizaje, que eso sí lo tendría que diagnosticar un especialista, que puede ser dislexia o cualquier otro tipo de trastorno un poquito, digamos, más específico. Pueden haber también trastornos no específicos del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos no específicos del aprendizaje? Pueden ser temas que tienen que ver con depresión, con ansiedad,
temas de repente que no son específicamente trastornos de aprendizaje, pero que son del aspecto emocional del niño y que pueden estar ocasionando este bajo rendimiento, ¿no? Los factores emocionales, cuando un niño, por ejemplo, lo cambian de colegio recién, cuando un niño está pasando de repente sus padres por un proceso de divorcio, o cualquier factor que lo esté estresando de repente al niño, ¿no? Pero mira, acá hay algo muy importante que yo les traigo, ¿no? Comentando a este tema para no estar tan preocupados de repente si tiene que ver con la inteligencia de mis hijos. Muchas veces pasa también el factor personal de que el niño tiene motivaciones, habilidades, talentos, destrezas diferentes, de repente justamente a las que el colegio ofrece. Entonces los papás tenemos que ser bastante cuidadosos cuando elegimos, por ejemplo, vamos a elegir el colegio de nuestros hijos. Eso también es importante. No, porque si desde chiquitos ya estamos viendo que por ahí tenemos un artista de repente en la casa y ponerlos en un colegio de repente donde hay más deporte, digamos, ¿no? O donde no se va a estimular esto, entonces se le va a complicar más al niño, ¿no? O un colegio de ciencias, ¿no? Cuando sabemos de repente que a nuestro hijo la ciencia es como... Pero en todo caso, si estuviese en un colegio así, darle las oportunidades extracurriculares fuera, ¿no? Entonces de repente por ahí pasa eso, ¿no? Que de repente el niño tiene otras habilidades, otras destrezas. Y el otro punto importante es la forma de aprender del niño. Mire, es muy importante, no todos aprendemos de la misma forma. Algunos somos más sensoriales, otros somos más de observar, otros somos de más hacerlo en la práctica. Entonces, ¿Ahí están dentro los memoristas? También, esa es otra forma también. Hay personas que retienen más de repente mentalmente, ¿no? Como dices tú, a través de la memoria. Entonces, es importante que el colegio tenga una variedad, ¿no? De repente de darles estas estrategias a los chicos, porque si bien es cierto, no puede haber una estrategia individual para cada uno, que sería lo ideal, pero por lo menos de que sea un colegio que no se restrinja a un solo tipo de metodologías, ¿no? Entonces, Muy por bien. ahí puede ser también, ¿no? Los factores Licenciada, personales. tenemos una pregunta en WhatsApp. Dice, ¿qué hacer cuando los padres se separan y el niño baja en sus notas? Gracias por su consulta. De primera instancia, es entender, o sea, lo primero, si están pasando por un proceso de separación, creo que lo más importante es dar la contención al niño, ¿sí? O sea, atender al niño en esa circunstancia que ya es difícil para los papás. Ponerse en el lugar del niño, imagínense cuán difícil es para un niño mucho más pequeño que todavía no tiene de repente más recursos, porque nosotros como adultos cuando pasamos una situación difícil tenemos más recursos para poder afrontar muchas cosas, pero un niño tiene menos recursos. Entonces lo primero es darle esa contención, ayudarlo en ese aspecto y de repente dejar de lado por un momento de repente el tema de las calificaciones, como decir, en un segundo plano, ¿no? Comprendiendo de que esto va a ser un proceso y que seguramente después el niño va a recuperar otra vez sus notas, no dramatizar, justo es el segundo punto que traíamos ahí de la familia, que es muy importante, no dramatizar con las notas, ¿no? O sea, el niño no va pues a perder, de repente va a llegar a ser un mal alumno porque de repente por un momento específico mal que está pasando, va a bajar sus calificaciones. O sea, no hay que dramatizar con eso y dar más importancia a lo que se tiene que dar importancia en ese momento. Perfecto, vamos a...